Y llegamos ahora al tercer capítulo de Esdras, y aquí notamos que trata de la reedificación del templo en Jerusalén. En otras palabras, podríamos indicar que el altar había sido reedificado y que los cimientos del templo se habían colocado. Vamos a ver eso en un momento, al entrar en este capítulo 3. Comenzaremos leyendo el primer versículo. Vimos hace un momento que casi 50,000 personas habían regresado en el primer grupo. En la siguiente delegación habría unos 2,000 que regresaron bajo el liderazgo de Esdras, y aparentemente hubo otros que lo hicieron por diferentes métodos y que elevaron a unos 60,000 el número de los que regresaron. Tenía que haber varios millones de personas en esa época, pero la mayoría había permanecido en la tierra de Babilonia y en otras zonas, en lugar de regresar a la tierra prometida. Bien, leamos ahora el versículo 1 de este capítulo 3 del libro de Esdras. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Hay algo que se destaca claramente aquí, y es que hay un período de tiempo que ha pasado entre el final del capítulo 2 y el principio del capítulo 3. Notamos que el capítulo 2 terminaba cuando los hijos de Israel regresaban a su tierra. Y vemos que ellos habían traído con ellos una gran riqueza que se les había entregado para que reedificaran el templo y para que restauraran su tierra. Aparentemente, durante ese período que pasó, la gente se dedicó a edificar sus propias casas. Veremos más adelante, cuando lleguemos al libro de Ageo, que él los reprendió por haber edificado sus propias casas, en lugar de haber edificado el templo. Bien, todo ese tiempo ha pasado, y ahora vemos que ellos se reúnen luego de un período de tiempo. Puede que hayan pasado semanas o meses, o aún pueden haber sido unos 2 o 3 años. Pero veamos en los versículos 2 y 3 lo siguiente. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Ahora hay varias cosas hermosas que se destacan en este pasaje de las Escrituras. Vemos que ellos habían buscado en las Escrituras y que habían hallado escrito, note esto, en la ley de Moisés, varón de Dios. Y cuando encontraron esto escrito, no había allí ninguna controversia. No había ninguna opinión disonante. La Biblia era su autoridad y por tanto no había nadie que tratara de desviar las cosas por medio de sus propias ideas o por sus propias opiniones. Ahora este es un gran principio de mucha importancia para nosotros ahora mismo y tiene una aplicación para nuestras propias vidas. No es hoy lo que los hombres piensan, ni tampoco es lo que los hombres están diciendo, ni lo que yo estoy diciendo, sino que es lo que la palabra de Dios dice, lo que tiene autoridad. Las Escrituras son todo suficientes. Ellas contienen, creemos, toda la instrucción necesaria para la guía de aquellos que quieren ser fieles a Dios en cualquier período en particular de la historia de la Iglesia. Es por esa razón que nosotros no presentamos ningún tópico sobre métodos o conversaciones sobre diferentes temas que son populares en el día de hoy, como la psicología, por ejemplo. Eso es muy popular. O se podría hablar también del sexo. Creemos que si tomamos la palabra de Dios y la miramos bien, no solamente 1 o 2 capítulos donde podamos tener quizá un estudio que nos caiga bien, un poco de ayuda de algún pasaje de las Escrituras. Le damos gracias a Dios por algunos pasajes que nos ayudan, pero creemos que muchos de ellos han sido usados demasiado y otras partes de las Escrituras, en cambio, han sido olvidadas. Creemos que si nosotros miramos completamente a la palabra de Dios, es decir, si la apreciamos en su totalidad, vemos o hallamos allí la respuesta a todos nuestros problemas. Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, y esperamos encontrarnos en el siguiente programa, en la continuación del estudio de este libro de Esdras. Mientras tanto, es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente. Continuamos nuestro estudio del capítulo 3 de Esdras, que comenzamos en nuestro programa anterior. Y vimos que ellos habían buscado en las Escrituras, y habían hallado escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, como dice el versículo 2. Y cuando encontraron esto escrito, pues no había allí ninguna controversia, no había ninguna opinión disonante.
La Biblia era su autoridad y por tanto no había nadie que tratara de desviar las cosas por medio de sus propias ideas o por sus propias opiniones. Ahora dijimos, es un gran principio de mucha importancia para nosotros en este día en que vivimos y tiene una aplicación para nuestras propias vidas. No es lo que los hombres piensan, ni tampoco lo que los hombres están diciendo, ni siquiera lo que yo estoy diciendo, sino lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que tiene autoridad. Las Escrituras son todo suficiente. Ellas contienen, creemos nosotros, toda la instrucción necesaria para la guía de aquellos que quieren ser fieles a Dios en cualquier período en particular de la historia de la Iglesia. Es por esa razón que nosotros no presentamos ningún tópico sobre métodos o conversaciones sobre diferentes temas que son populares en el día de hoy, como por ejemplo la psicología. Eso es muy popular. O se podría hablar también del sexo. Creemos que si tomamos la palabra de Dios y la miramos bien, no solamente 1 o 2 capítulos donde podamos tener quizá un estudio que nos caiga bien, sino un poco de ayuda de algún pasaje de las Escrituras. Claro que le damos gracias a Dios por algunos pasajes que nos ayudan, pero creemos que muchos de ellos han sido usados demasiado y otras partes de las Escrituras, en cambio, han sido olvidadas. Creemos que si miramos completamente a la palabra de Dios, es decir, si la apreciamos en su totalidad, hallamos allí la respuesta a todos nuestros problemas, a todas nuestras preguntas, y vamos a ver que es suficiente para darnos la dirección necesaria. Nosotros no necesitaríamos libros ni manuales que nos indiquen cómo hacer las cosas, porque, amigo oyente, la palabra de Dios tiene la respuesta. ¿Por qué no vamos a la fuente directamente y conocemos la totalidad de la palabra de Dios? Eso es lo que esas personas hicieron aquí. Ellos levantaron el altar, y quisiéramos que observemos por un momento este altar, porque este altar es un altar donde se ofrecía holocaustos. Era el altar de los holocaustos, y ese altar, usted recordará, habla de la cruz de Cristo. El holocausto que ellos ofrecían hablaba de la persona de Cristo, de quién es Él. Usted puede ver que lo que ellos estaban haciendo era reunirse alrededor de la persona de Cristo en su muerte por ellos. Y ese es el lugar donde los creyentes se deben reunir en el día de hoy. Cada creyente debe entender esto de una manera clara. Cada uno que mencione el nombre de Cristo, cada uno que pertenece al Señor, cada uno que es un creyente bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de los creyentes de la iglesia, ese es mi hermano. Ese es el hermano con quien puedo tener comunión. Y aquí no trata para nada el tema del color de la piel, ni de su posición social, ni de sus riquezas materiales. No es tampoco cuestión de la iglesia a la que uno pertenezca, ya sea bautista, metodista, presbiteriana o lo que sea. Eso no tiene nada que ver, no hace ninguna diferencia. Lo importante, amigo oyente, es si esa persona es creyente en el Señor Jesucristo. Entonces nos podemos reunir y tener comunión. Y de paso debemos decir que eso sí lo hacemos y es algo maravilloso. Ahora vemos que eso es lo que está ocurriendo aquí en este lugar, y vemos también que uno puede tener una unión maravillosa que debería caracterizar a los hijos de Dios. ¡Qué hermoso es eso! El salmista dijo: «Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna». Nosotros tenemos un ejemplo de eso. Esta gente había regresado y, como ya hemos dicho, eran pobres, eran personas muy humildes. Ellos ciertamente no eran ese tipo de personas que estaban buscando una posición social para sí mismas. Esta gente estaba ejercitada en hacer simplemente la voluntad de Dios, y eran muy humildes al hacerlo. Usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo en el fin de esta era, y las grandes cosas ya han pasado. Nosotros estamos al final de esta era, y aquellos que tienen una comprensión de estos tiempos, tienen la obligación de terminar con todas las pretensiones que puedan tener. Es en humildad y simplicidad como uno puede andar en el día de hoy con aquellos que son humildes y sencillos. El Salmo dice: «Encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera». ¿Y cómo necesitamos eso en el día de hoy, amigo oyente? Nosotros en nuestras iglesias siempre estamos tratando de hacer algo grande. Hay organizaciones en estos días que también hablan de hacer algo bastante grande, amigo oyente.
Eso no es necesario. Lo que sí necesitamos, amigo oyente, es reunirnos alrededor de la persona de Jesucristo. Y eso es lo que esta gente ha hecho aquí. Continuemos ahora leyendo los versículos 4 y 5 de este capítulo 3 de Esdras. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Encontramos aquí que esta gente estaba regresando a la palabra de Dios y que estaban edificando el altar. Ahora comienzan a reedificar el templo, estableciendo los cimientos. Leamos los versículos 8 al 10 de este capítulo 3 de Esdras. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos, y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaph con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Estas personas simplemente habían puesto los cimientos del templo, no habían edificado el templo, pero tenían tanto entusiasmo que sólo cuando tenían los cimientos echados y el altar, ellos están actuando como si todo el templo hubiera sido edificado. Y tienen una reunión de dedicación y un tiempo de alabanza, con cánticos de alabanza a Dios. Esto era para ellos una experiencia de mucho júbilo. Veamos ahora el versículo 11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Notemos aquí lo que está ocurriendo. Estas personas son del grupo más joven y nunca habían contemplado el templo antiguo. Leamos los versículos 12 y 13 ahora. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Ahora aquí había dos grupos. Uno estaba formado por los más jóvenes, y ellos, como dijimos, nunca habían visto el templo edificado por Salomón, y esto era algo completamente nuevo para ellos. Y en toda su juventud y entusiasmo están alabando a Dios, y el Señor los bendice. Luego tenemos el otro grupo, formado por los ancianos, los jefes de casas paternas, los de la vieja guardia, por decirlo así. Ellos recordaban el templo de Salomón, y eso había sido una cosa muy hermosa. Y pensamos que muchos de estos ancianos se dirían unos a otros, esto no es nada, tendrían que haber visto lo que era el templo de Salomón. Los jóvenes estaban cerca de ellos y posiblemente estaban tratando que ellos escucharan lo que decían. Esto, por supuesto, no les daba mucho ánimo ni entusiasmo a los jóvenes, eso es seguro. Y esa era una de las cosas que Dios tuvo que sobrellevar, y era el desánimo y la desilusión que llegó sobre estas personas a causa de los ancianos que hablaban de esa manera. Como resultado, encontramos que el profeta Ageo le dice a la gente que Dios había dicho que sigan adelante, edifiquen, Dios está con ustedes. Él no estuvo en el otro templo al final de su existencia. La gloria del Señor, la gloria Shekinah, había abandonado ese lugar. Trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Hay muchas personas, especialmente los de la vieja guardia, que se están oponiendo a la obra de Dios en el día de hoy. Pensamos que una de las razones por la cual este movimiento espiritual que se ha desarrollado fuera de la iglesia en el presente ha sido provocado por la razón que muchos de los ancianos están tratando de quedarse con las cosas de antes.
Ellos recuerdan los días pasados y no quieren cambiar, no quieren entrar en la nueva época. Y hay un peligro que nosotros nos pongamos a juzgar a ese movimiento en el día de hoy. Yo, por ejemplo, me considero uno de los de la vieja guardia, y critico muchas de las facetas que vemos en el día de hoy. Pero debemos guardar nuestro juicio por un tiempo. Veamos lo que va a suceder. El Señor sabe cuáles son aquellos que le pertenecen. Él va a separar el trigo de la cizaña. Esa es su propia obra, no es cosa nuestra. Y démosle gracias a Dios que hay un movimiento hoy como ese, y regocijémonos en esto. No nos pongamos a llorar y a criticar lo que ocurre en la hora actual. En cierta ocasión, un predicador tuvo la oportunidad de visitar una iglesia pequeña. Estaba situada en un polvoriento camino que se transformaba en un lodazal cuando llovía, y nadie podía llegar a la iglesia, ni siquiera lo podía hacer el predicador. En cierta ocasión, cuando este predicador visitaba el lugar durante el verano, tuvo la oportunidad de predicar el Evangelio, y el Señor bendijo su palabra, y hubo personas que fueron salvadas. Muchos jóvenes de la iglesia estaban regocijándose en la escalinata de esa iglesia, y el predicador se encontraba feliz con ellos. Y allí, junto a todo el grupo, estaba sentado un anciano que no había dicho nada por mucho tiempo. Luego dijo: «Muchachos, ustedes han tenido una reunión muy linda, por cierto, pero yo recuerdo de aquellos días». Y allí oyeron todo lo que había ocurrido en aquellos días. Cuando el anciano finalizó esa reunión, no les parecía a los demás ya tan hermosa como lo había sido antes. Se sentían desanimados por esas palabras. Y todos abandonaron el lugar un poco deprimidos esa noche, por lo que aquel hombre anciano había tratado de decir sobre los tiempos ya pasados. Luego, el predicador le preguntó a otro miembro de la iglesia que era tan viejo como el primero, y le contó que esa reunión a la que el primer anciano se había referido no había sido tanto en realidad. Esa persona dijo que este hombre ya estaba bastante viejito y que esa reunión que él recordaba se hacía cada vez más y más grande. Y en realidad no había sido tan maravillosa como él pensaba.